Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de charlas tan interesantes, apasionantes que hemos sostenido cada jueves. Este es el tercer jueves, estas charlas que se llaman Al calor de la ciencia, una experiencia cálida. Y como decía, tenemos medios para comunicarnos, pero estamos más comunicados, ese es el título, y como decía Arturo recién, esto es un título bien amplio, vamos a tratar de ir focalizando un poco según lo que ellos han traído preparado. Bueno, para debatir sobre esto está con nosotros José Miguel Piquer, que es académico del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile, doctor en informática. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y Arturo Arriagada, que es sociólogo, periodista también, escribe en varios medios sus columnas sobre el tema, investigador de la Universidad Diego Portales, doctor además en sociología. Justamente ellos están aquí para tratar de responder esta gran pregunta. Tenemos medios de comunicación, pero ¿estamos más comunicados? Vamos a comenzar con José Miguel Piquer. Ellos hoy día la metodología es a través de un PowerPoint que nos van a mostrar sus opiniones al respecto. Adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar ustedes. Casi no los veo, así que disculpen si no los miro mucho. Para mí es todo un desafío tratar de hablar en 10 minutos. Yo soy en general de charlas largas, así que voy a tratar de apurarme lo más posible, pero seguro que me atraso. Las últimas slides van a pasar muy rápido, eso quiere decir. Básicamente traté de preparar una visión un poco histórica, aprovechando que yo soy muy viejo en esto, que es como el sueño inicial que teníamos cuando estuvimos armando Internet en sus inicios en Chile, y 20 años después tratar de mirar un poco en qué estamos hoy día. La mayoría de ustedes van a encontrar esto un tanto viejo. Entonces lo primero es quién soy yo. Yo soy una especie de dinosaurio del Internet chileno. Ese es un recorte del diario del año 92, donde aparezco hablando tonteras sobre Internet en una época en que nadie entendía nada de lo que yo decía. Es un suplemento del Mercurio sobre automatización de oficinas, que está entero dedicado a si había que comprar fax y fotocopiadoras en las oficinas. Y yo estaba hablando de una cosa que nadie entendió. Yo sospecho que algún sponsor se quedó abajo y perdieron ese espacio en el diario. Entonces me fueron a entrevistar a mí, porque no tenía nada que ver con el contexto del diario, y de hecho se lee muy divertido si uno lo lee, porque además yo hablaba muy técnico y nadie entendía las cosas de las que yo estaba hablando. Lo otro que es interesante era lo chico y inexistente que era Internet en esa época. Eso es una foto, en realidad es un dibujo que hice yo en el año 93 con los software de esa época. Eso era alta resolución en esa época, de lo que eran los dominios del .cl en mayo de 1993. Eso era todo .cl en mayo del 93. Es un pequeño homenaje a las instituciones que fueron pioneras en estos temas, las universidades que estuvieron inicialmente, y las muy pocas empresas que apostaron en estas cosas muy inicialmente. Podemos ver cosas como IBM, cosas bastante sorprendentes como el BCI, que está puesto por ahí, digamos que... Ahora, todas esas cosas eran un poquito anecdóticas. El BCI, por ejemplo, era porque el administrador de sistemas del banco era hermano de un investigador en la Universidad Católica que estaba conectado a Internet, entonces se conectaron sin preguntarle mucho a nadie, supongo. Pero aún así, digamos, implica que tuvo que obtener la autorización de alguien. Está Fundación Chile, en fin, y por supuesto las universidades más estándares del sistema. Y de alguna forma, esto, ahora que hace poco cumplimos casi 20, 25 años de esta historia, digamos, nos bajó una idea como de recordar un poco típicas nostalgias de los cumpleaños. ¿Por qué estábamos haciendo esas cosas y con qué soñábamos en esa época? Y qué tanto se parece a lo que tenemos hoy día. Y algunas cosas que tal vez son importantes recordar es que en esa época, estamos hablando del 93, casi como el comienzo de la democracia en Chile, no había nada de recursos, había cero plata, había cero proyectos. Todas estas cosas las hicimos a puros dientes y muelas porque teníamos ganas. No habían proyectos, no había un CONICYT ¿cómo se llama? Lleno de dinero, como hay hoy día, y por lo tanto lo hicimos solos, digamos, de puro ñeque y puras ganas de hacer las cosas. Y sí, van a perder mi presentación. Y teníamos un sueño de que
yo lo recuerdo muy... Ahora, hay que tener cuidado con los recuerdos porque ustedes saben que cuando uno recuerda, uno reescribe la memoria. Entonces, cuando uno recuerda mucho, después arregla la historia como uno quiere, digamos. Entonces, si han pensado mucho la historia, en general probablemente esto no tiene mucho que ver con la realidad. Pero tengo la sensación de que era verdad, digamos, de que yo soñaba mucho con esta idea de que esto era muy importante para Chile, que esto iba a ayudar al ser humano incluso, que esta era una batalla de las universidades contra los monopolios, ¿no es cierto?, contra el gobierno que controlaba la información, contra los monopolios de las telecomunicaciones. Era una pequeña batalla, digamos, épica, de los débiles, digamos, contra los poderosos. Una cosa en la época, hacía poco, digamos, que había sido la guerra de las Malvinas, por ejemplo, todavía nos acordábamos mucho de estas cosas, ¿no es cierto?, del control de la información, de cómo uno podía manipular un país de modo de que los ciudadanos de ese país no tuvieran idea de lo que estaba pasando en realidad. Los argentinos creyeron que estaban ganando la guerra hasta el día que la perdieron. Y eso ocurría en todo el mundo, digamos. O sea, los gobiernos controlaban totalmente sus medios de comunicación y eso puede ser más o menos cierto todavía, pero lo que no logran hacer es controlar el Internet completo, o por lo menos eso suponíamos, y por lo tanto la visión era que Internet iba a romper, digamos, estas barreras y no iba a transformar en otra cosa. Tienen que pensar que el contexto era un contexto muy libertario y de mucha esperanza en el mundo. Esto era la época en que acababa de ganar el no en Chile, acababa de caerse el muro de Berlín en el mundo europeo, digamos, y por lo tanto todo esto se da en un contexto de mucha esperanza en un mundo mejor, en esa época la globalización era una buena palabra. Nosotros soñábamos que el unir a todo el mundo en una sola red, el unir a todo el planeta en un acceso igualitario, nos iba a transformar, digamos, en una mejor humanidad. Que se acabar el control local y esta idea de ver la humanidad como un país, o sea, de ver el planeta como un país de seres humanos en vez de puros países segmentados, etcétera. Lo cual ha pasado un poco, digamos, pero obviamente no tanto como nosotros pensábamos. Y por supuesto pensábamos en esta idea democrática de que, ok, ahora todos... Internet es como el primer medio de comunicación que existió en la historia donde ustedes casi gratis, ¿no es cierto?, pueden escribir lo que ustedes quieran y además lo que ustedes escriben puede ser leído en el mundo entero, en forma instantánea, ¿no es cierto?, a casi 0 pesos, digamos. Imagínense lo que costaba en los años 80 escribir un panfleto y distribuirlo por todo el planeta, ¿no es cierto? O sea, era una locura lo que estábamos enfrentando. Ok, ese muro de Berlín, el no en Chile. A todo esto yo siempre he tenido la teoría que estos fenómenos estuvieron relacionados, tanto Internet como la muerte de las dictaduras de derecha y de izquierda en el mundo, digamos. Ok, ¿y qué pasa hoy día? El análisis de lo que estamos hoy. Claramente logramos muchos objetivos muy positivos. Yo creo que a pesar de que hoy día hay una especie de sensación de que Internet es complicado, que nos complica la vida, que nos demuele muchas cosas, que hay cosas muy malas, claramente ha hecho cosas extraordinariamente positivas. Probablemente los más jóvenes no se han dado ni cuenta de lo distinto que es el mundo hoy día gracias a Internet. Pero es impresionante la libertad que nos da, lo que se llama la ubicuidad, ¿no es cierto?, en este contexto. O sea, esa idea de que uno puede estar conectado a todo Internet, o sea, a todos los recursos de información y a todas las personas del planeta en tiempo real, ¿no es cierto?, en prácticamente el 100% de la superficie terrestre, prácticamente en el 100% de los lugares donde uno está, ¿no es cierto?, y con prácticamente todos los dispositivos que uno anda acarreando, lo cual hace que es un contexto donde como que la geografía dejó de ser importante. Para Chile esto es tremendamente importante, ¿no es cierto?, porque nosotros somos un país, digamos, dominados, si ustedes quieren, por la geografía. Nuestra sensación siempre era ser una isla en el planeta, ¿no es cierto?, donde nadie llegaba, donde nadie iba de paso, etcétera. Y por lo tanto, el hecho de hoy día poder vivir en Chile y trabajar para el mundo es una ventana de oportunidades espectacular para el país. Me ha tocado recibir un par de extranjeros que visitan la universidad, que golpean la puerta y dicen, oye, yo soy un tipo que soy desarrollador de software, trabajo para una empresa gringa, estoy contratado para trabajar por ello y estoy buscando un país donde vivir. Es muy notable y Chile normalmente está en esa lista, todo esto, lo cual también es notable. y averiguan porque andan buscando un lugar donde criar su familia y eso es totalmente independiente del lugar donde trabajan. O sea, en el fondo es como un mundo nuevo donde uno puede elegir vivir en un lugar y trabajar en otro. Ok, claramente el acceso a la información es extraordinario. Eso creo que todavía no hemos entendido bien cómo eso nos afecta, pero es increíble la diferencia. O sea, el hecho de ustedes les debe pasar, ¿no es cierto?, cuando están en una reunión familiar con los hijos y alguien pregunta algo que uno no tiene idea
hoy día uno tiene la elección, ¿no es cierto? Uno dice, ok, inventemos teorías locas en la mesa y discutamos algo como se hacía antes, o preguntémosle a Google y vamos a obtener la respuesta científica, técnica exacta de ese tema. Lo hace un poquito más aburrido porque hay menos discusión y menos pelea, ¿no es cierto? A veces en la casa jugamos a elaborar hipótesis y después ver con Google quién ganó, pero no hemos descubierto todavía cómo vivir con eso, pero es extraordinario el que cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden resolver en forma instantánea. Van en el metro, se le ocurre una duda, ok, veamos cuál es la respuesta. La oficina claramente se ha ido desapareciendo en este contexto, la gente va cada vez menos a las oficinas y las oficinas son menos importantes. Sin embargo, hoy tengo la sensación de que todavía es importante para hacer reuniones. He sentido muchas veces de que ver a una persona y conversar con ella es muy distinto a hacer una videoconferencia o mandarse mails o qué sé yo, ¿no es cierto? De hecho, si lo han notado, por las redes sociales y por mail es mucho más fácil pelearse que cara a cara. Tal vez simplemente por el peligro de que el otro pegue un combo, pero digamos, eso ayuda a que las relaciones sean más humanas. Tenemos la gracia de que ahora podemos trabajar las 24 horas del día, lo cual hace que no tenemos horario, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en el momento que nos inspiramos y nos dan ganas de trabajar, podemos. Y tenemos, por supuesto, más acceso a la información que la que nunca hubiésemos soñado. Para marcarles, digamos, lo revolucionario que puede ser estas tecnologías, hay gente que piensa que las ciudades fueron creadas y hemos decidido vivir aglomerados en estas ciudades insoportables, pero hemos elegido vivir acá porque las ciudades actúan un poquito como una especie de base de datos, actúan como un repositorio de información. Fue la forma que logró inventar la humanidad para almacenar las cosas que se inventaban. Y entonces, cuando la gente empezó a crear cosas, si las creaban en tu campo perdido a kilómetros de distancia del vecino, lo más probable es que si tus hijos no aprendían eso y no se lo comunicaban a nadie, esos inventos morían y había que inventarlos de nuevo 10 años después. En las ciudades lo que se inventaba quedaba ahí y la gente las aprendía y las perfeccionaba y quedaba por generaciones, independientemente de la familia. Internet de alguna forma vuelve eso irrelevante. O sea, las ciudades ya no cumplen más su objetivo en un esquema en donde estoy permanentemente conectado. Yo puedo elegir irme a vivir al campo, ¿no es cierto?, perdido en una comunidad ecológica de mis amigos, con un buen ancho banda, por supuesto, y puedo hacer, digamos, básicamente todo lo que yo podía hacer en la gran ciudad. Ya no me pierdo ni los grandes estrenos, ni los grandes espectáculos, ni las grandes noticias. En una de esas se nos va a venir encima, digamos, una vuelta, digamos, desde las ciudades al campo. Lo malo, por supuesto, esto ha tenido cosas que nos desgarran a todos y nos genera mucho estrés. Yo pienso que lo peor de todo es la administración del tiempo. La humanidad había aprendido a trabajar 5 días a la semana, 8 horas al día. Eso no era una reivindicación sindical simple, un derecho humano, una cosa así. No, era porque así éramos extraordinariamente productivos. Se descubrió, digamos, que éramos más productivos si nos dejaban descansar y éramos más productivos si trabajábamos una cierta secuencia y teníamos otra secuencia con la familia y una secuencia en la casa. Eso lo perdimos por completo. Internet nos revolucionó y no sabemos administrar nosotros mismos esos recursos. ¿Okay? No somos capaces, porque nos tienta, ¿no es cierto? Nos dan ganas de, y estamos con los hijos y en vez de estar con los hijos estamos leyendo el mail. Y estamos leyendo un mail y en vez de responder un mail importante nos vamos a una red social y hacemos otra cosa. O sea, estamos permanentemente distraídos. Somos todos ahora como niños Ritalin, ¿no es cierto? Estamos todos dispersos, digamos, porque el sistema no nos deja pensar y no nos deja dormir. Mis hijos duermen con el celular, digamos, es bien espantoso. Y por lo tanto tenemos que aprender como sociedad a volvernos a ordenar. ¿Okay? Y eso yo les recomendaría a ustedes mismos, háganse un programa de tiempo, decidan en qué minuto quieren estar con su familia y con los celulares apagados, decidan en qué minuto quieren dormir, digamos, y fuércense a hacerlo aunque no tengan ganas porque quieren seguir leyendo sus redes sociales. Y por supuesto darnos un espacio para salir al aire también. O sea, tenemos que salir al campo, tenemos que salir a respirar aire, a conversar con la gente y de vez en cuando, digamos, miren a su pareja en vez de mirar Facebook, digamos. Quiero decir, mirarla de verdad, digamos, al lado, físicamente. No estoy hablando de la foto perfil, quiero decir. Ok, y por supuesto también tenemos el lado oscuro, digamos, de la fuerza, ¿no es cierto? Los gobiernos, los abogados, todo ese lado, digamos, que también descubrieron Internet y descubrieron que lo pueden usar. Y por lo tanto tenemos también, digamos, el lado oscuro de la fuerza metido en esto, que hace que se vuelve peligroso al mismo tiempo que útil, ¿no es cierto? Y tenemos el tema de la brecha digital generacional, que siempre me ha preocupado mucho. Es impresionante lo difícil que es lograr que los más viejos, digamos, son como yo incluido, nos adaptemos a la velocidad a la que esto ha cambiado.
tratando de responder a la pregunta original, digamos, del panel, la verdad es que es muy dudosa la respuesta. Estamos mucho más conectados y mucho más comunicados que antes. Ahí podemos ver un grupo de adolescentes que yo no sé si están más comunicadas o menos comunicadas que antes. Están más comunicadas con todo el resto del planeta, están todas con estas cosas que llamamos teléfonos, pero que en realidad son nuestras interfaces hacia el mundo digital. Pero no están comunicando entre ellas, que están físicamente ahí mismo, ¿no es cierto? Y eso es lo clásico que vemos, ¿no es cierto? La pareja en el restaurante que se invitó a salir y está cada uno, digamos, leyendo con su smartphone, digamos, esperando que les sirvan el trago. Y el mensaje final que les quería transmitir es que esto es normal, que no sepamos, que no tengamos respuesta a estas preguntas, porque esto es tremendamente nuevo. A los jóvenes les cuesta de repente entender que hay una diferencia entre el inicio de Internet en los años 80 y la Segunda Guerra Mundial. Ellos lo ven como igual de histórico. Una vez me pasó que salí en un reportaje que yo era la persona que había mandado el primer mail en Chile, una cosa así, y salí, y entonces un amigo de mi hijo le fue a decir, le dijo, oye, este tipo de speaker, le dijo, ¿será tu abuelito? Porque dentro de su concepto, digamos, el primer mail tendría que haber sido, digamos, en los años 40. Y entonces esto ha sido demasiado rápido. Si ustedes miran ahí una línea de tiempo de Internet, dejen ver si puedo apuntar ahí, no se ve nada, no se ve en la pantalla. Si ven esta llegada hasta el año 2009, si ven abajo más o menos en el año 2006, tienen arriba, por ejemplo, Twitter y Facebook. Estos tipos existieron recién en el año 2006. En este timeline que llega hasta el 2009 ni siquiera aparece WhatsApp, todavía no existía. O sea, estas cosas están apareciendo y dominando el planeta de golpe. ¿Okay? Entonces, obvio que no tenemos idea cuáles son las reglas, cómo hay que tratarlas y cómo hay que hacerlas. El ejemplo que tengo abajo, el 2010, el terremoto en Chile mató como un 60% del Internet chileno. Nadie se dio cuenta. ¿Okay? Todos los reclamos del terremoto del 2010 fue que se cayó la telefonía, que no se podía llamar por teléfono, ¿se acuerdan? El 2014 se cayó toda la telefonía, igual que el 2010. Nada funcionó, pero a nadie le importó. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el 2014 Internet sí funcionó, y ahí sí se habrían dado cuenta si no hubiera funcionado, porque en realidad la gente comunicaba por WhatsApp. ¿Okay? Y que la telefonía no funcionara era irrelevante. Y son solo 4 años de distancia. Por lo tanto, mi mensaje final, para no alargarme aún más, es que en el fondo tenemos que aceptar que no sabemos, que estas son tecnologías que no entendemos, que no estamos seguros cómo nos van a cambiar la vida. Sabemos que las van a cambiar, les van a cambiar la vida a todos ustedes, les van a cambiar la vida a todos los negocios, nos va a cambiar las universidades, al CONICYT, al sistema, al gobierno, a la sociedad, ¿no es cierto? O sea, estas tecnologías están recién empezando a cambiarnos la vida. Vamos a tener que descubrir, digamos, cuánto y cuándo debemos estar conectados, encontrar normas, ¿no es cierto?, reglas en las que estemos de acuerdo. ¿Cómo vamos a integrar nuestra vida natural con la vida en línea, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con esto, digamos, mientras estamos también llevando una vida física en paralelo? Yo creo que nunca nos había ocurrido algo así, tener una vida paralela en un mundo que no existe, ¿no es cierto?, y con una interfaz permanente en el bolsillo. Es como ser un poquito esquizofrénico, ¿no es cierto? Ese es nuestro problema. Y por lo tanto no sabemos cómo nos va a cambiar la vida. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la recomendación? Es básicamente tenemos que mantener la mente abierta. Aquí no hay reglas, no hay normas, no hay dogmas, no tenemos que tratar de aplicar los viejos dogmas, no tenemos que empezar a decir, oye, son 2 horas de televisión al día y 1 hora de Internet, como con los viejos tiempos. No tenemos idea si Internet es bueno o es malo. A lo mejor los chicos, esa es la forma que tienen de comunicar y es la herramienta clave con la cual van a vivir en el futuro. O a lo mejor los distrae y entonces tratemos que no abusen, pero tampoco limitemos. Es súper difícil. Como papás, digamos, nos toca una pega muy complicada porque probablemente solo nuestros hijos van a empezar a tener respuestas a estas cosas. Y bueno, la última recomendación es miren a las personas con las que hablan y no estén mirando su teléfono mientras la otra persona les está conversando. Eso está claro que no es muy bien recibido. Gracias. Gracias, José. Bueno, ahí estábamos reflexionando también sobre todo el uso que le damos y cómo el uso que le damos a todos estos instrumentos para comunicarnos. Pero a partir de ahí también podemos ir un poquito más lejos en el sentido cómo nos comunicamos, cuál es el mensaje que recibimos y ya lo vamos a abordar a eso. Ahora te escuchamos a ti, Arturo, entonces tú también tienes un PowerPoint. Bueno, gracias por la invitación a CONICYT. Súper interesante este tipo de instancias para uno también como
personaje que está muchas veces encerrado en la universidad o en otras cosas. Y también es un honor conocer a José Miguel. Estamos de verdad frente a la historia de Internet en Chile, así que para mí es un honor estar al lado de la persona que mandó el primer mail en este país. Bueno, la verdad que, como le decía Cecilia, este tipo de preguntas para uno, y sobre todo para los sociólogos, son bien complicadas. O sea, un economista o un ingeniero puede decir, mira, esto es A, B, C, D, E, etc. Y un sociólogo va a decir sí, pero, o esto es relativo. Y voy a hacer mi pega, pues lo voy a hacer honor a lo que se piensa de los sociólogos. Yo lo que quiero mostrar son más o menos 5 provocaciones que tienen que ver con estos mitos que se crean en torno a Internet y a las tecnologías, o principalmente lo que uno lee en el diario, ¿ya? Bueno, en primer lugar, sí podemos pensar que ha habido como un cambio en la forma de comunicarnos. O sea, traspasamos, por ejemplo, nuestras conversaciones de una instancia cara a cara a otro tipo de plataformas, como puede ser WhatsApp, como puede ser el teléfono, como puede ser el correo electrónico. Aquí hay una serie de datos de una encuesta que se hizo el año pasado. Las conversaciones han cambiado de plataforma, ¿ya? Las conversaciones siguen estando, pero están en distintas plataformas. Y lo podemos ver con nuestros comportamientos cotidianos. O sea, seguimos conversando, pero hoy día conversamos en WhatsApp como antes podíamos conversar por teléfono o por carta, etcétera. Quiero ser un poco relativista con esto de que estamos más comunicados porque tenemos más medios o plataformas para hacerlo. Otro dato que me pareció interesante de esta encuesta también es cuáles son, o sea, con los amigos con los que conversaron en la última semana, cuáles fueron los medios que usaron para llevar a cabo esas conversaciones. Y como primera opción aparece WhatsApp, por ejemplo, y no necesariamente las conversaciones cara a cara, como ven ahí en el penúltimo lugar. O sea, hay un traslado, ¿ya? En segundo lugar, me parece súper importante, y aquí es donde podemos, yo creo que hay uno de los grandes culpables de todo esto, de lo que podemos pensar de estas tecnologías, muchas veces el periodismo, y por una cosa de cómo se plantean en titulares realidades que no necesariamente se dan en la práctica, ¿ya? A mí me parece súper importante recalcar que es muy difícil hablar de los chilenos y las tecnologías digitales como un todo, como si fuera una realidad así absoluta y de que estamos todos súper conectados y que en realidad está todo pasando en las redes sociales y súbete al carro porque si no te vaya a quedar abajo. No necesariamente, porque si yo al menos me dedico a seguir a la gente en sus usos cotidianos de tecnología, a estudiarlos cómo usan Facebook, qué es lo que significa Facebook o un teléfono celular en sus vidas, cómo negocian con estos aparatos de manera cotidiana y sus distintas relaciones, y uno se encuentra con una foto distinta que la que puede ver en un titular de un diario. Entonces, si nosotros habláramos de los chilenos y las tecnologías digitales, como podríamos ver en un titular de la última noticia, en esta encuesta, por ejemplo, que se realizó en la segunda región, en la región metropolitana y en la séptima región, vemos las diferencias de las personas que dicen tener una cuenta activa en distintas redes sociales. Y lo que menos vemos es que estén todos conectados en esas redes sociales. O sea, Facebook, por ejemplo, que tiene un súper alto nivel de uso y o sea, es bien masivo como plataforma. Si bien aparece como mencionado por las personas, si uno ve el resto, por ejemplo Twitter, que se habla de Twitter todo el día, en el 2012 había un 14%, por ejemplo, de la séptima región que decía tener una cuenta en Twitter. Y para mí es importante ese relativismo, porque también tiene que ver con cómo lo usamos en el caso de tenerlo y cómo no nos relacionamos también con esas tecnologías. Lo mismo con de qué manera yo genero contenidos en estas plataformas. En esta misma encuesta podemos ver que un 35% de gente de la región metropolitana
que participó en esta encuesta. Esta es una encuesta cara a cara, de más o menos 2.000 casos, hacía comentarios en Facebook o en Twitter. Si uno viera las últimas noticias, o si uno agarrara cualquier otro diario o viera la televisión, probablemente la noticia va a ser de todas las cosas que están pasando ahí, como si todos estuviéramos ahí, y no necesariamente así. Lo mismo también los distintos usos, ¿ya? Nosotros podemos ver que, o sea, en mi posición relativista, estas plataformas significan distintas cosas para cada uno de nosotros y les damos usos que no necesariamente son los mismos, ¿ya? Si bien hay cierta homogeneidad, por ejemplo, en este caso, uno ve algunas diferencias entre grupos etarios. Esta es una encuesta que hicimos el 2012 en la Universidad de Coportales y vemos que, por ejemplo, los grupos más jóvenes, entre 18 y 29 años, son mucho más activos en estas plataformas que aquellos que tienen entre 30 y 39. ¿Ya? Y respecto a distintas categorías, o sea, ya hay una gran diferencia entre quienes usan Facebook para chatear, por ejemplo, entre esos grupos etarios, o el unirse a grupos o páginas u opinar sobre temas políticos o públicos. Ya vamos a ver más adelante otros datos que nos muestran eso. De igual forma, por ejemplo, ¿de qué conversan los hombres y las mujeres en Facebook? De distintas edades. Por ejemplo, las mujeres conversan mucho más de la familia y los amigos en Facebook, pero igual son, o sea, no necesariamente conversan mucho, pero los que dicen conversar, conversan más de la familia y los amigos. De la vida personal en general, pero son casi 3 de cada 10 personas, por ejemplo. ¿A qué voy con esto? Facebook no es lo que uno ve en las últimas noticias, probablemente, ¿ya? Es otra cosa bastante distinta y que tiene ciertos matices que hay que tener en cuenta. Por otro lado, uno de los puntos que a mí me parece más interesante tiene que ver con cómo estas plataformas o cómo estos dispositivos tecnológicos han facilitado o han operado como espacios para que se desarrollen formas de participación política que no tienen necesariamente que ver con ir a votar en una elección. Por ejemplo, esta encuesta es del año pasado. Esta encuesta se la hicimos a 1000 casos a lo largo del país en jóvenes de 18 a 29 años. Y es bien interesante ver las diferencias que hay entre grupos socioeconómicos. Por ejemplo, en el caso del grupo C1 y C2, o sea, los niveles económicos más altos, casi la mitad de la gente que ha participado en Facebook ha expresado algún tipo de opinión sobre temas políticos. Pero esa cifra llega casi a un 30% en el caso de los grupos socioeconómicos D y E. O sea, en estos espacios también se reflejan ciertas desigualdades. ¿Ya? El que está acostumbrado a opinar con sus pares y al conversar sobre ciertos temas, ya que tiene mayores niveles de capital cultural, mayores niveles de educación, mayores niveles de capital social, los reproduce muchas veces en estas plataformas. Es súper interesante, este es un dato que no lo puse, pero es súper interesante ver las diferencias entre los números de amigos, por ejemplo, en Facebook según nivel socioeconómico. O sea, mayor nivel socioeconómico es mucha mayor la cantidad de amigos que la gente declara tener. Y ahí también aparece la pregunta de, bueno, ¿qué es la amistad, por ejemplo, en esas plataformas? ¿Qué se entiende por amistad y cómo se desarrolla esa amistad en esos espacios? De igual forma, por ejemplo, ha debatido con otros usuarios sobre temas políticos, públicos o ciudadanos. Nuevamente vemos una desigualdad bastante grande entre niveles socioeconómicos en Facebook. O sea, los grupos socioeconómicos más altos, los jóvenes de grupos socioeconómicos más altos que usan Facebook, tienden mucho más a debatir sobre los asuntos públicos que aquellos de grupos socioeconómicos más bajos. Y eso no es menor, pues. Eso no es menor, sobre todo cuando uno abre el diario, cuando uno ve una noticia en televisión donde se plantea que estas tecnologías nos van a liberar de cualquier opresión y donde son garantía de participación para cualquiera de nosotros. Yo comparto que exista la posibilidad, ¿ya? Y que en el pequeño grupo de jóvenes que sí está participando, por ejemplo, en Facebook, y que no necesariamente está yendo a votar, se está generando algún tipo de ciudadanía distinta a la que estábamos acostumbrados, que tiene más que ver con la deliberación, que tiene que ver más con las ganas de conversar sobre los asuntos públicos, etcétera, que no necesariamente vota, pero que sí puede salir a la calle a protestar.
Los estudios que nosotros hemos hecho al menos indican eso. O sea que hay una relación entre la gente que sale a protestar y su nivel de actividad en medios sociales online como Facebook o Twitter. Lo que quiero, como para redondear la presentación y después vamos a conversar, pero me parece súper importante relativizar un poco el papel que se le da a estas tecnologías y especialmente a los medios sociales online en distintos ámbitos. Creo que es súper importante mirarlos desde abajo hacia arriba o desde el uso cotidiano que le damos nosotros, más que esta súper idea de que estamos todos conectados, de que en realidad esta es una revolución que nos va a cambiar la vida. Estamos en eso, estamos viendo y hay un montón de gente que no está siendo un usuario activo de estas plataformas y a su vez también vemos que estas plataformas se convierten muchas veces en espacios donde se reflejan nuestras desigualdades, sobre todo en el caso de Chile, que es una sociedad bastante desigual. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Yo voy a hacer de abogado del diablo, 2 o 3 preguntas para animarlos después que ustedes también participen. Ustedes decían esto de WhatsApp, de Facebook, en fin, que todos pueden opinar. ¿Qué opinan? ¿Ustedes alguna vez se han puesto a leer las reacciones después de una columna de opinión o de una noticia? Son puros insultos, puras estupideces, puras descalificaciones, puro troleo. Yo no he visto estupidez más grande. O sea, yo no sé de qué puede servirnos esa participación, esa opinión de la ciudadanía en esas plataformas. ¿Para eso nos sirve? Sí, efectivamente, todos los que escribimos columnas de opinión tenemos que soportar un poco esa andanada. Es una buena pregunta. Yo, desde que inventamos el primer mail y toda esa historia, nos dimos cuenta muy rápido de que la gente, cuando está opinando detrás de una pantalla, es una persona muy distinta a la persona que está opinando cara a cara, ¿no? O sea, la persona que está delante tuyo y te está diciendo algo, se transforma en otra persona. De hecho, teníamos un estudiante que estudiaba con nosotros que tenía ¿cómo se llama? Una especie de doble personalidad dramática en ese tema. Era una persona súper agradable, súper sensata y en general muy racional, y nosotros lo queríamos mucho en persona, y por mail era insoportable. Y parecía, de hecho, en un momento pensamos que le habían hackeado la cuenta y que era otra persona, ¿eh? Y eso sucede, o sea, uno lo ve mucho en los medios, es como que la gente estuviera enojada por otra cosa, digamos, y se desahoga comentando columnas, porque en realidad no tiene mucha otra lógica. Ahora, dentro de todos los comentarios también aparecen comentarios muy interesantes y muy sensatos, o sea, uno tiene que leerlos, digamos, ¿eh? Yo creo que todos los que escribimos columnas leemos nuestros comentarios y nos tragamos los troleos también. Ojalá sea un fenómeno transitorio. Yo tengo la impresión de que tal vez no estamos muy acostumbrados a tener esa oportunidad. Nadie nos había dado la oportunidad de comentar, digamos, lo que la gente escribía, ¿no es cierto? O sea, todos hemos visto. Mi suegro es espectacular en eso, digamos, él lee el diario y reclama todo el rato mientras lo está leyendo, ¿eh? Entonces, y dice, mira, y este estúpido lo que dijo. Entonces, de alguna forma parece que antes uno hacía eso en voz alta, digamos, no quedaba huella en ninguna parte, pero siempre nos han dado ganas de retar al tipo que escribe o al que opina y qué sé yo, y esto de poder hacerlo en línea, bueno, deja huella. Pero se me ocurre que tal vez en la medida que nos acostumbremos a que esto queda, a que la columna, a que la opinión, tal vez hacer opiniones más responsables en el sentido de saber quién es el que está opinando, en fin, responsabilizarse por lo que uno dice. Y también ir aprendiendo a entender que la otra persona tiene un punto. Yo creo que en el mundo, pero en Chile pasa mucho eso muy fuertemente, tal vez más en Chile que en el resto. Tú podrías contestarme esa pregunta después si tienes alguna estadística al respecto, pero los chilenos somos extraordinariamente malos para aceptar que alguien puede estar en desacuerdo con nosotros y no ser una mala persona. O sea, nosotros creemos que porque nosotros creemos en algo, todos los que creen algo distinto en realidad tienen una mala intención, porque obviamente no puede ser cierto que crean en lo que ellos dicen. Lo están diciendo porque nos quieren, no sé, estafar, manipular, quieren robar algo. Siempre hay una mala intención. Es increíble, somos increíblemente malos para aceptar que haya divergencias de opiniones honestas. ¿Okay? No sé de dónde viene, pero es extraordinario. Entonces, en el fondo, cada vez que alguien dice algo al contrario que nosotros decimos, no, pero este tipo no cree de verdad en eso, ¿eh? Está simplemente siendo una mala persona.
o hasta qué punto a ti te puede hacer aportar y hacer cambiar un poco el eje de tu reflexión. Pero para eso tienes que escucharlo. Claro, pero o leerlo, ¿no es cierto? Así es, pero yo no sé hasta qué punto están dispuestos. Respecto a la calidad de la comunicación a través de las redes sociales, yo soy bien pesimista. Será porque soy periodista y me toca leer todo el tiempo lo que comenta la gente mientras nosotros estamos hablando. Y respecto a ti que decías recién, ponías muchos ejemplos, LUN y los titulares y en fin, tienes razón esto de la gente dice, bueno, es noticia porque fue muy comentado, fue trending topic. ¿Quién comenta? Al final es una minoría, ¿no es cierto? Y tú hablas de la desigualdad y la democracia. En ese sentido, ¿quién tiene la posibilidad de acceder y qué valor le damos a las opiniones? Los líderes de opinión, los políticos, en fin, a la gente letrada, a lo que nos puedan decir a través de estas redes. Bueno, me gustaría complementar un poco lo que estaban conversando antes, porque al menos la posición que a mí por el trabajo de observar gente, me cuesta pensar como en esta doble vida o en Internet como un espacio donde somos otros, ¿ya? Lo digo en relación a cuando me siento con alguien frente al computador y nos ponemos a comentar lo que hace en Facebook o el diario que lee, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso más en estas plataformas como espacios donde se reproducen formas, modales, ganas de conversar, exabruptos, malas actitudes, etcétera, que también pueden ocurrir en otros espacios, quizás están más moderados por otros contextos, pero como decías tú, que las ganas también están. Hay un dato súper interesante, ¿no? A mí me carga mucho tirar números, pero este es uno de los datos que siempre me ha sorprendido en las encuestas que hemos hecho. Es súper interesante ver la diferencia de las ganas que hay de conversar con alguien que piensa distinto entre un joven, por decir joven, alguien entre 18 y 29 años, no significa que el resto no lo sea, pero para ponerle un nombre, y otros adultos. ¿Ya? O sea, hay muchas más, hay una relación distinta con la diferencia. Y yo creo que eso es algo que representa súper bien estas tecnologías y el uso que le dan estos grupos de menor edad, ¿ya? Y que tiene que ver también con gente que nació en democracia, gente que tiene otra lógica con la autoridad, que quizás piensa de una manera más horizontal respecto a las relaciones que mantiene, etcétera, etcétera. Lo que te refuerza muchas veces que está este espacio como de reproducción de lo que ocurre en tu vida diaria nomás, ¿ya? O sea, que haya gente que quiera conversar o enfrentar ideas distintas, a mí me parece interesante. También está la otra basura, que está un montón de gente reclamando, etcétera. Pero también hay algo interesante en eso, que tiene que ver con... o sea, podemos pensarlo de otra manera. Yo no me imagino hoy en día... O sea, Chile es como un buen laboratorio. Creo que había un eslogan de CONICET que decía algo así como laboratorio natural. Pero es un súper buen laboratorio para ver una serie de fenómenos que tienen que ver con... O sea, a mí me encantaría ver la relación, por ejemplo, de lo que se conversa en estos espacios digitales sobre minorías sexuales o sobre, no sé, la calidad de la salud del país o de la educación, etcétera, y cómo esos temas han estado en la discusión pública, ¿ya? O sea, yo igual creo que estos espacios se convierten también en una posibilidad de poner temas nuevos, ¿ya? Porque nacen de un grupo de gente que se puso a conversar o se puso a reclamar o se puso a tirar piedras por Twitter o por Facebook, pero de un tema que no necesariamente ha sido visible en las plataformas en las que estamos acostumbrados que sean visibles, como son los medios de comunicación tradicionales, por ponerle un nombre, o sea, la televisión, etcétera. La televisión ha tenido el mismo fenómeno como de ir abriéndose en términos de los temas que trata, etcétera. Ya hay una relación interesante en lo que se habla en estos espacios. ¿Pero tienes algún ejemplo de que a través de las redes sociales se haya puesto un tema en la agenda pública? Yo creo que el de las minorías sexuales es un tema que... ¿En las redes sociales?
O sea, que se visibiliza desde ahí hacia otros lugares. Yo pienso que el movimiento estudiantil del 2011 no habría existido sin las redes sociales. O sea, pero se decía lo mismo de los pingüinos, pero justamente, sin la calle tampoco hubieran existido. Exacto, pero no habrían estado todos juntos en la calle si no hubiera sido por las redes sociales. Claro, pero yo creo que esa afirmación es peligrosa porque le atribuye a la tecnología la capacidad de convocatoria y de coordinación. Pero no estoy seguro, o sea, lo que tú planteas, o sea, sin calle no hay demanda. No podemos hacer el experimento. Y sin medio masivo no hay probablemente demanda también o tema. Para que la gente salga cuando fue el no había Facebook ni nada como comunicarlo, y igual salió. Y ni en cuántas otras revoluciones. Es verdad, pero lo interesante del 2011, no sé si tú lo puedes chequear dentro de lo, pero yo lo viví mucho en la Universidad de Chile porque los cabros venían agitados desde un poquito antes, pero más o menos, no sé, a comienzos del 2011, en la Universidad de Chile el movimiento estudiantil era igual que siempre, o sea, salían a la calle y se juntaban, no sé, 1000 tipos y estaban todos felices porque eran 1000, o sea, nunca habían sido 1000, ¿no? Y hubo un switch ahí, o sea, pasó algo, ¿no? Y eso no está en los medios de comunicación, porque el no es distinto, el no es un proceso que vino largo, vino por mucho tiempo, se gestó, ¿no? Venía muchos años de trabajo. El 2011 pasó algo, fue como un clic que cambió la mentalidad de la gente, ¿eh? A comienzos del 2011 mis alumnos, yo hice una charla una vez tratando de convencerlos porque yo encontraba que era una mala idea que pidieran tanto educación gratuita para la educación superior. Y me escucharon y me dijeron, profe, pero ¿para qué habla tontera si nosotros nunca vamos a pedir educación gratuita? Y eso era marzo del 2011. Bueno, estaba en la agenda de ellos. Esto, o sea, cuando uno piensa que estos movimientos fueron como orquestados y pensados y dirigidos por alguien, eso no existió. Fue una especie de generación espontánea que, por supuesto, venía gestando de algo, ¿no es cierto? Entonces, mi sensación es que tal vez habría ocurrido igual, pero podría haber sido en un tiempo mucho más largo, porque tú tienes que comunicar, la gente tiene que leer esto y decir, wow, yo estoy de acuerdo con esto, ¿no es cierto? Y eso los medios de comunicación no lo habrían hecho. Yo creo que sí, porque como medio de comunicación lo hacíamos. Ojo. Yo creo que no. Pero por supuesto, porque además siempre hay liderazgos, ojo. Todo empieza con el presidente del centro de alumnos, con la asamblea, con la pequeña protesta, con la atención de la cámara que va a ver por qué hay quemado un neumático, y empieza así a crecer. Yo creo que las redes sociales lo que hacen, por supuesto, es amplificar y ayudar más, pero no son las únicas responsables de esto para nada. Además, la mayoría de las personas no se informan por redes sociales, por favor. Yo creo que estos chicos sí. No. Pero tengo una hipótesis difícil de demostrar. No todos tienen internet en la casa, no todos tienen acceso, pero bueno. En la calle, sí. Y recordemos que uno de los grandes éxitos de estas movilizaciones fue que las familias acompañaron, que salieran los abuelitos, los hijos, que fueron, y ese fue el gran tema. Pero, y respecto a mí me gustaría preguntarles respecto a Twitter. Hay un tuit hoy día bien polémico de ayer de la ex ministra Cecilia Pérez apoyando a los israelíes a propósito del conflicto israelo-palestino, y que generó muchas repercusiones. Pero ¿dónde? Entre los que tuitean, una caluguita en el diario, yo que puedo decir, mira, no sé qué, pero la gran mayoría de la sociedad seguramente ni se enteró. ¿Para qué sirve Twitter? Y finalmente, ¿qué es eso de si hay una opinión válida que se puede hacer a través de 140 caracteres y qué aporta finalmente? O sea, creo que es súper interesante esto que uno se imagina que puede opinar y que alguien te va a escuchar, y que lo hagas sin saber quién te está escuchando, y que te toque algún día que lo que escribiste aparezca en el diario, que es lo que hacen de repente los diarios cuando te suben los tweets. ¿Que no saben que los pueden...? No, a mí lo que me parece, lo que me genera mucha curiosidad es esa sensación de mi mamá, por ejemplo, que tenga una cuenta en Twitter y que opine de algo, cuya opinión probablemente va a ser distinta en términos de volumen e impacto o resonancia que la tuya, o que un tipo que sale en la tele, etcétera. O sea, pero el relato que hay en torno a eso de que estamos todos igual y que estamos en la misma posición, etcétera, etcétera, yo lo pongo súper en duda en la práctica. O sea,
pero esa sensación de que uno está participando en algo, de que uno comente, que comparte, retuitea al que está viendo un temblor no sé dónde y que se siente parte de algo, me parece fascinante, o sea, como fenómeno. Pero claro, si uno ve, ponte tú, encuestas o los datos cuando tú entrevistas gente respecto a los usos de estas plataformas, de partida súper bajo. O sea, en la encuesta que nosotros tenemos, el uso de Twitter llega, como les decía, o sea, 3 de cada 10 personas tienen una cuenta en Twitter, y cuando uno abre la última noticia u otro medio, pareciera como que estuviéramos todos en esa, o que lo que está ahí pasando es lo que pasa. Y ahí es donde hay que ponerle como un ojo un poquito, claro, un poquito más crítico. Una vez me acuerdo hace un par de años, me encantó ese momento, porque vino un antropólogo inglés a dar una charla al CEP, al Centro de Estudios Públicos, y estaba todo pasando con el movimiento estudiantil. Entonces alguien del público, que creo que era una periodista, le preguntó, le dijo: ¿usted me puede explicar la importancia de las redes sociales en el movimiento estudiantil chileno? Y el tipo dijo: mira, yo estudio Facebook, pero no te podría comentar eso. Y en el caso de Twitter dijo: la idea que yo tengo, dijo, es que Twitter es como que está lleno de periodistas en Twitter y que la conversación que están teniendo entre ellos. Y me pareció un prejuicio interesante, porque yo trabajo en una escuela de periodismo y veo a los estudiantes de periodismo cómo operan como si estuvieran en un medio. Claro. O sea, y la conversación, ¿no? Claro, como que están, o sea, retuitean todo y comentan e informan, no sé a quién, o sea, pero no importa. Pero está esa actitud como de tener un micrófono, que es fascinante. Alguna vez leí que decían que Twitter era la red perfecta para aquellos que creían que tenían algo importante que decir. Por eso es que me encanta. Y también esto de las redes sociales, ¿qué piensan ustedes? ¿Es como viene a reemplazar lo que hacían antes las abuelitas, de salir a copuchar con las vecinas, de contarse algo, de juntarse con las amigas a tomar té, no sé, y contarse a través de Facebook, mira, nació mi guagua, te mando la foto, así fue el baby shower, no sé, cualquier cosa. De todo eso, si podemos sacar algo que de verdad sirva para algo, que tenga calidad. O sea, comunicarse, ¿qué? ¿Ya? Yo tengo la hipótesis, de nuevo, tengo muchas hipótesis que no puedo demostrar. Tengo la hipótesis de que el 2014, para el terremoto en el norte, toda la evacuación y el sistema de arrancar del tsunami, etcétera, que se portaron súper bien, la ciudadanía fue muy tranquila y obedeció muy bien las instrucciones, eso fue gracias a WhatsApp. Porque ¿quién recibió el WhatsApp? ¿Quién recibió el mensaje? Todos. ¿Tú crees que todas las personas tienen WhatsApp? Hoy día, yo no sé qué porcentaje de la gente hoy día tiene para WhatsApp. Tener WhatsApp hay que tener esto y hay que tener internet. Pero es horrible. Todo el mundo tiene WhatsApp. ¿Sí? ¿Todo el mundo? No me atrevo a tirar un titular aquí. No. Eso te lo voy a retrucar, porque no todo el mundo. Vamos a pasar ahora. Ya hemos discutido bastante nosotros. Yo estoy, por supuesto, provocándolo. El pueblo va a hablar. Así como José Miguel dice, llegaron los abogados y llegaron los gobiernos. A nosotros los abogados, los investigadores en esta área, nos asustan los informáticos. En el sentido de que han generado todas estas instrumentos, todas estas herramientas, sin pensar en el derecho al olvido, por ejemplo, de las personas, y sin pensar en el impacto negativo que tiene sobre la intimidad de las personas, el uso que luego hacen de la información los mismos informáticos. Entonces, allí creo que hay una disociación bien grave entre nuevamente alfabetización digital, que la gente lo que se dice cara a cara, en el fondo lo que nos estamos diciendo acá, va a quedar en la memoria de la interpretación que hacemos de los hechos. Sin embargo, lo que queda en la red queda para siempre, de manera no la mejor para las personas. Y en ese sentido, creo que hay un riesgo asociado a el desarrollo sin control ético y social, y sin, a su vez, la educación social para el buen empleo de los medios para comunicarse. Y nuevamente el tema de qué es comunicarse. ¿Qué es comunicar? ¿Qué es informar? Yo creo que hemos confundido un poquito en este diálogo lo que es informar de lo que es comunicar. El acto comunicativo, hay un mensaje que va dirigido a alguien para que ese alguien a su vez tenga alguna recepción y una respuesta. En cambio, creo que lo hemos confundido un poquito con informar, que claramente es distinto.
Sí, bueno, yo te había dicho que no preguntaras nada. Yo sabía que era peligrosa la Lorena. A ver, sí, a ver, es totalmente justo. Es cierto, de alguna forma los ingenieros y los abogados nos llevamos re mal porque somos justo, de alguna forma somos como tengo un hijo abogado, todo esto, por eso lo juego tanto. Es muy difícil comunicar porque pensamos el mundo de una forma muy distinta. Efectivamente, cuando tú desarrollas la tecnología y cuando nosotros hicimos Internet y todas esas cosas, uno desarrolla una herramienta, ¿no es cierto? Y esa herramienta después se te va completamente en las manos. Por ejemplo, las redes sociales es algo que nunca pensamos. O sea, nadie pensó que Internet se iba a transformar en una forma de comunicar entre personas. Siempre el modelo es una persona bajando información del sistema, ¿no es cierto? De un diario, de una página web. O sea, habían servidores de información y tú eras un cliente que consumía información. Que de repente la gente fuera la generadora de la información, ¿no es cierto? Y que la gente empezara a comunicar entre ellos en forma como equilibrada, es algo que era total, y que la gente posteara cosas, que fuera la gente la fuente, ¿no es cierto? Es algo que la gente empezó a usar. No es algo diseñado así por nosotros, ni por los informáticos, ni nadie. En el fondo la gente lo usó así y la tecnología se fue adaptando para que esas cosas pudieran ocurrir. Y tú tienes razón de que esas cosas generan problemas, generan abusos, generan... Y eso, yo pienso que ahí el camino, sin embargo, no es algo así como, oye, pensar esas cosas de antemano, porque la verdad es que es muy peligroso. En general uno se equivoca. En general lo que uno hace es detener el desarrollo, ¿no es cierto? Al tratar ya sea de legislar antes de tiempo o de limitar, digamos, la tecnología a ciertas cosas. Y segundo, porque en general no tienes esas herramientas, porque si tú acá en Chile haces que algo sea ilegal o evitas que algo ocurra, va a ocurrir en otra parte y lo único que hacer eso es que nos vamos a quedar atrás después en la competencia por ese mercado. Por lo tanto, yo creo que la reflexión que tú haces es muy correcta y es al revés, es un poco lo que está ocurriendo hoy día. O sea, es decir, ok, la tecnología ya existió, se desarrolló, se está usando de esta forma. Ok, revisemos cuáles son sus problemas, cómo los manejamos, que tampoco es obvio. No sé cuándo necesitamos leyes o cuándo necesitamos otras herramientas, pero también tenemos que generar un consenso de sociedad, porque desgraciadamente, como yo te planteaba en la presentación, no sabemos las respuestas reales, ¿no es cierto? Porque está bien tener, o sea, el derecho al olvido suena como algo razonable. Alguna gente plantea incluso que el acceso a Internet debiera ser como un derecho humano. O sea, que, por ejemplo, Chile podría plantearse como desafío, ¿no es cierto? Ningún chileno debería poder quedarse sin Internet, uno debería subirlos a todos arriba porque es la forma de evitar el problema que mencionabas tú, ¿no es cierto? Donde tenemos como dos Chiles, ¿no es cierto? Corriendo en paralelo, tenemos el mundo digital que opina una cosa y el mundo real que opina otra y es muy difícil juntar los dos. Si bien es cierto que Internet nos ha abierto puertas al mundo, no debemos desconocer que es un arma a doble filo, por todo lo que hemos conversado esta noche. Con esto me refiero a la llegada de las nuevas plataformas de comunicación, como son las redes sociales. Poco a poco se está perdiendo el contacto visual, el observar, el entorno, el compartir. Pasa este fenómeno bien particular cuando vamos en el metro, que la mayoría de la gente va con las cabezas abajo y no percibe lo que está pasando alrededor. O sea, pueden estar saltando a alguien y nadie se da cuenta. ¿Cuántas personas hoy en día pueden decir que son capaces de permanecer el día completo sin tener el celular en la mano? Como lo decía el colega acá, que los hijos dormían con el celular. Al respecto, Arturo, me gustaría saber cuáles consideras tú son los factores que están interviniendo en esta especie de nuevo paradigma con respecto al interaccionismo simbólico que significan las redes sociales hoy en día. No hay que, yo sé, muchos de ustedes son un poco chicos, así que probablemente no conocieron el metro antes de Internet y la tecnología y qué sé yo, pero cuando íbamos en el metro cuando no había nada, la gente tampoco se miraba y tampoco interactuaba entre ellos y saltaban que nadie se da cuenta. Íbamos mirando por la ventana, que no tenía nada que ver porque es un túnel negro, tratando de pensar en algo para entretenernos. Es mucho más útil, digamos, estar pudiendo leer las noticias o leyendo un libro, digamos. Por lo tanto, en realidad, más bien hemos mejorado en vez de empeorar. Y por último, estamos comunicando con otra gente. El ejemplo que ustedes ponían del metro, a mí igual me parece... O sea, hay dos niveles. Yo creo que es súper distinto poner el foco en la persona, por ejemplo, que está todo el día compartiendo contenidos online, que es un número no menor, pero tampoco es la mayoría. ¿Ya? Pero sí el compartir es un fenómeno interesante. Y el compartir en el amplio sentido, o sea, desde una foto a compartir una emoción, a hablarle algo que no es nada en términos de objetos o materiales, pero sí puede ser muchas cosas en términos simbólicos. No sé, compañía,
una especie como de psicólogo al que yo le hablo cuando hablo en Facebook y digo que me siento mal, etcétera. O sea, me parece súper importante poner a la persona por sobre la tecnología en ese tipo de reflexión. Es la persona la que está usando un aparato y no al revés. Muy interesante la conversación, gracias por la participación de todos ustedes. No se olviden de entregar la encuesta y recordarles que el próximo jueves vamos a conversar. ¿Están las nuevas tecnologías cambiando el cerebro? Ok, muchísimas gracias. Gracias Arturo, gracias.